Juan, siempre es un gusto poder conversar con usted, estimado amigo, con respecto a estos temas de interés para nuestros televidentes. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mi querido Néstor. Para mí siempre es un gusto, te lo digo cada vez que conversamos, porque verdaderamente lo es estar en tu programa y estar en compañía tuya, que eres un periodista de larga data. Yo creo que tú has citado un tema que está ligado a otro tema, el tema de la política interna y de la política exterior del Perú, lo que se suele llamar la política interméstica. Los acontecimientos que suceden en un país repercuten y construyen la política exterior de un país. En el caso de la elección de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, yo tengo la impresión de que es una decisión acertada del presidente, con algunos, digamos, algunas dudas que todavía me cabe. En primer lugar, Miguel Ángel Rodríguez Mackey es un abogado que tiene prestigio, especialmente en los medios de comunicación, porque es un columnista permanente de un diario, es también una figura que sale en los canales de televisión, en las radios no solamente estatales, sino las radios particulares, hablando sobre la política internacional del Perú, el rol del Perú en el escenario internacional y cómo repercuten los acontecimientos que se dan en cualquier parte del globo en nuestro país. Y digo esto porque además Rodríguez Mackey, de ser abogado, tiene una maestría y tiene una especialidad en relaciones internacionales. Hay un hecho que no puede obviarse de la presencia de Rodríguez Mackey en la Cancillería. Él ha trabajado antes en la Cancillería, él ha estado en la Cancillería, conoce los mecanismos, conoce lo que podríamos llamar los tejes y manejes que se dan en la Cancillería, y además de eso, él es secretario de la Peruana de Derecho Internacional, que sin lugar a dudas es una centenaria institución que tiene nuestro país, que además de ello es la institución más importante de política internacional que hay en el Perú, y yo me atrevería a decir una de las sociedades de derecho internacional que marcan, digamos, norma, que marcan presencia en otras sociedades internacionales, no solo de América Latina, sino del mundo. Esto creo que lo decimos, y lo decimos con mucha sinceridad, porque en los puestos en los cuales se ha desempeñado Rodríguez Mackey, la mayor parte de ellos ligados a la política internacional, ha tenido una excelente performance. Pero ello se contradice también. Y creo que esa ya es tarea del propio Rodríguez Mackey en el transcurso de este tiempo que va a desempeñar la función de canciller de la República, es decir, va a dirigir la política exterior de una casa que tiene 200 años de antigüedad y un prestigio que es de los más sólidos de América Latina. Torre Tagle para nadie es un secreto, ni siquiera un misterio, que Torre Tagle ha marcado también la impronta en muchos elementos históricos de América Latina. No hay que olvidar que en el Congreso Anfictiónico de Panamá, recogió las propuestas que hizo la delegación peruana, con lo cual además se inauguran las relaciones internacionales de América Latina, digamos, en alguna formalidad. Miren que el primer Congreso Mundial sobre Derecho Internacional que ha habido, el primero se hizo en el Perú. Todo ello es parte de la tradición, muchas veces añeja y muchas veces también con algunos elementos que no se han superado y que todos esperamos que no solamente Rodríguez Mackey, sino César Landa, Óscar Maurtua, hayan ido limando
esas asperezas, porque los cambios no se pueden hacer tan rápida ni traumáticamente en instituciones como Torre Tagle, porque las mismas requieren un ajuste de algunos de sus elementos. Decimos esto porque también decíamos que ya es tarea personal de Rodríguez Mackey hacer algunas, digamos, novedosos sistemas para poderse engarzar en la concepción del régimen político del presidente Pedro Castillo, porque originalmente, cuando sale Pedro Castillo, presidente de la República, Rodríguez Mackey es una de las personas que cuestionó la elección del presidente Castillo. Él puso en tela de juicio de que haya sido una elección limpia, una elección transparente, y alimentó durante muchísimo tiempo la tesis del fraude electoral. Ese es un elemento que él va a tenerlo que ir dilucidando en el transcurso de su administración. Hay algunos elementos y algunos factores que no compartimos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Uno de ellos es el Tratado de Escazú, al cual él se opuso frontalmente desde los inicios y desde la propuesta. Más aún, su idea, su concepción es que debería ir al tacho del olvido el Tratado de Escazú. No ha sido así. No le ha dado la razón el tiempo, se han esclarecido algunas cosas y finalmente el tema ha quedado zanjado en gran proporción. Ese es un tema. Y otro es un tema en el cual el Perú tuvo una, digamos, discutible posición, que es precisamente el Grupo de Lima. Este grupo que se creó con 14 países, tanto de Europa como de América Latina, para buscar una fórmula de solución al entrampamiento democrático, social y económico que tenía Venezuela, y buscar una fórmula de solución a esta dictadura que se está hoy día gestando, que se está ya desarrollándose y empoderándose cada vez más. En este tema, yo creo que Rodríguez Mackey va a tener que sacar unos dedos de titiritero, porque hoy día el Grupo de Lima se disolvió y se buscó una forma de solución que lo habíamos dicho aquí en este canal y en este programa, y lo habíamos dicho y en repetidas y reiteradas oportunidades, de que el Perú debería apoyar a las negociaciones que tiene el gobierno del presidente Maduro de Venezuela con los grupos opositores. Se realizaron estas negociaciones, se han hecho estas negociaciones en México. Han habido 2 vueltas de negociaciones y se está pensando que la tercera vuelta sea en Oslo, Noruega, llevando adelante la misma metodología que se realizaron en las negociaciones del gobierno colombiano con la FARC. Y esto llevó finalmente a firmar un acuerdo de paz que ha tenido algunos vaivenes, pero que además de eso le da al gobierno de Colombia una tranquilidad, una seguridad, una sensación de estabilidad que ha permitido que ahora Gustavo Petro asuma la presidencia. Decimos esto porque esta serie de elementos configura la personalidad de nuestro estimado y querido canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Esto lo digo porque también hay un elemento cuando será planteado estas ideas, cuando serán planteado estas confrontaciones a Rodríguez Mackey, y él ha respondido que él es un hombre de Estado. Yo quisiera que el canciller Rodríguez Mackey nos aclarara qué es un hombre de Estado. Yo no recuerdo que personajes como Metterling o Metternich hayan renunciado a su posición política
algo que son hombres hoy que pueden adecuarse a cualquier posición ideológica. Yo no recuerdo que el gran primer ministro británico Winston Churchill, que pertenecía al Partido Conservador y asume más aún el almirantazgo como Lord del Almirantazgo y posteriormente asume el premierato en Gran Bretaña y haya renunciado a su posición ideológica. No recuerdo que un personaje de nuestra época, de nuestro mundo, que vive en nuestro mundo con nosotros, como Henry Kissinger, ha renunciado a su posición del Partido Republicano para decir que él puede adecuarse a cualquier régimen norteamericano, sea de la ideología que sea. Yo creo que son algunos elementos que Miguel Ángel Rodríguez Mackay debe aclarar. Yo quería tocar muy brevemente, mi querido Néstor, el hecho que el Congreso no le haya dado el permiso al presidente Castillo para que represente al Perú en el traspaso de poder al nuevo mandatario colombiano Gustavo Petro. Yo creo que eso ha sido, y discúlpenme el término, una mezquindad del Congreso. Yo no conocía en la historia moderna, digamos, de los últimos 70 u 80 años, que el Congreso le haya negado el permiso a un presidente para asistir a una toma de mando de un país amigo con los cuales tenemos excelentes relaciones diplomáticas y además de eso, de coincidencias ideológicas con este gobierno, simple y llanamente porque consideraban en una suerte de ciencia ficción o de hipótesis negativa o de especulación de que el presidente Castillo iba a huir, repitiendo el momento duro, amargo y oscuro que vivimos cuando Alberto Fujimori, alegando que se iba a una reunión en Brunei, terminó con su figura en el Japón y el Perú teniendo que iniciar un proceso de extradición que nunca se cumplió porque no teníamos acuerdo con el Japón, pero Fujimori, en lo que todos sabemos, hizo una jugada excesivamente audaz y vino a Chile y lo pudimos traer de Chile. Eso a mí me parece que es un absurdo del Congreso. Más aún, si nosotros entendemos un pragmatismo, un juego estratégico del Congreso, que lo querían vacar, que no quieren sacarlo a Pedro Castillo, era una excelente oportunidad para aprovechar el viaje de Castillo a Colombia y entonces se quedaba más del tiempo y con ello lo vacaban y ahorrábamos un proceso largo y doloroso, porque de todas maneras la salida de un presidente oscurece el cielo de la política peruana. Excelente la precisión, Juan, porque habría que agregar al comentario algo más para un comentario más amplio. Ayer en el Congreso, seguramente tienes conocimiento, en el Parlamento colombiano, 30 representantes a través de un vocero han señalado la preocupación por esta decisión del Parlamento peruano de no permitir el viaje del presidente, y hacían una comparación que había invitado el presidente Petro a personajes públicos, personas colombianas de los estratos más bajos a asistir a esta asunción de cargo como presidente colombiano, y se hacía la pregunta, ¿y por qué no ha habido un profesor? Y ese profesor de plano internacional era el presidente Castillo. Al margen de todas las discrepancias que se pueda tener, hay un tema de bilateralidad con Colombia, pero además de las oportunidades que se deben de tener, y tú las conoces mejor, por eso el comentario, Juan, de la no presencia del presidente en esta ceremonia de Gustavo Petro, y que lo calificas benévolamente al Congreso como mezquindad. Yo diría que son otros elementos más que se han juntado, y esa es una decisión política
totalmente equivocada en estos tiempos de globalización. Esa creo que puede ser un inicio, esta exposición de estos 30 congresistas, representantes colombianos con respecto al presidente Castillo. ¿Cuál es el comentario, Juan? Bueno, yo creo que, mira, yo creo que ese es un problema que tiene una dimensión política y sociológica. Yo creo también que la clase política colombiana, con todas las vulnerabilidades que tienen las clases políticas latinoamericanas, no es tan débil, no es tan precaria como la clase política peruana. La clase política peruana me atrevería, a decir que es una clase que se va deteriorando cada día más. Y además, esto lo digo no solamente de la derecha peruana, también de la izquierda peruana. Es decir, la izquierda a ojos vistas se va deteriorando sin un liderazgo, se va deteriorando sin una estructura, se van deteriorando partidos que se crean, como todo el mundo sabe, solo para circunstancias electorales, que no tienen ningún sustento, que no tienen ninguna raíz, que ni siquiera tienen una ideología clara. Lo que hacen los partidos políticos para presentarse ante la OMP con un ideario es simplemente copiar, ajustar algunas cosas para que las mismas se adecúen al proceso electoral. Un país donde los partidos políticos no tienen líderes sino dueños es una vergüenza para el Perú. Es una vergüenza que se hace evidente en estos hechos. Ahora, ciertamente nosotros no podemos dejar de criticar al presidente Pedro Castillo, que hace todos los méritos. Yo me atrevería a decir, no falla en ningún mérito para ser objeto de ese tipo de críticas y ser también el objetivo, el blanco, el target, como dicen los americanos, obligados, que hoy día se ha convertido en el deporte nacional, el criticarlo a Castillo. No hay ningún diario que todos los días no solamente saquen notas contra Castillo, sino en sus editoriales no hablen de las vulnerabilidades que tiene Castillo, que las tiene muchísimas. Yo me atrevería a decir que las fortalezas son muy pocas que tiene Castillo, y yo creo que la fortaleza de Castillo está precisamente en la precariedad de la oposición y de sus propios partidarios. Es decir, ¿cómo es posible que interviene el Poder Judicial, la casa de su mentor, que es el señor Cerrón, y le encuentran 3,5 millones de soles? Por favor, pero eso es una vergüenza no solamente para la izquierda del Perú, no solamente es una vergüenza para Perú Libre, es una vergüenza para el país que este personaje tenga esa cantidad de dinero en su casa, lo cual quiere decir que él no puede bancarizarla, puesto que no tiene una raíz legítima, una fuente legal ese dinero. Les estoy hablando de un caso que puede ser un caso aislado, pero que es último. Ello configura, mi querido Néstor, la situación que estamos viviendo, una situación de la mayor oscuridad, una situación de la mayor negrura de la historia del Perú. Yo no creo que haya habido en el siglo XX, evidentemente no lo hay en el siglo XXI, un momento como el que estamos viviendo. Posiblemente tuvimos algunos chispas de ese momento en el gobierno del presidente Fujimori, que también fue una corrupción abierta. Es decir, los ejemplos podemos citarlos y nos faltaría tiempo. Es decir, ¿cómo es posible que el avión personal del presidente, el avión presidencial, en 2 oportunidades fue encontrado coca? Eso es una vergüenza. Y el presidente, para salir airoso de esta situación, premia al piloto del avión. Es decir, eso no tiene nombre. Es decir, ¿cómo es posible que el Perú le haya vendido armas a la FARC? Es decir, que fue, como todos nuestros queridos televidentes lo saben, el elemento que gatilló la caída de Montesinos y de Fujimori.
Lo digo esto además, y tal vez esto es digamos, un episodio personal, porque el presidente, perdón, de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos me lo dijo personalmente en España cuando habíamos ido con Alejandro Toledo y con Álvaro Vargas Llosa, estando en un restaurante. Él me lo dijo con las palabras que estoy diciendo. Ese es un error que le va a costar al gobierno del Perú. Y luego me añadió una frase textual que la tengo muy presente. Fujimori y Montesinos no se imaginan lo que se les viene. Esto es a ojos vistas. Es decir, una institución como el Senado norteamericano ya estaba encauzado en esa ruta para traer abajo al gobierno de Fujimori y Montesinos, que posiblemente también había sido el que había llevado adelante para hacerlo presidente a Fujimori y Montesinos. Digo esto porque la historia del Perú está cargada de esas cosas, pero también está cargada de grandeza. También está cargada de grandes momentos, de instantes de sacrificio. Es decir, cuando hay mucha gente, aquí aplicamos otra vez aquello que hemos comentado también en tu programa. Cuando hay un grupo de gente que no tiene dignidad, existe un grupo pequeño de gente que tiene la dignidad de todo un pueblo. Exactamente, y esa es la esperanza y el optimismo que tenemos y que compartimos, Juan, de que tienen que venir tiempos mejores. Este gabinete que acaba de tener hace pocos días la responsabilidad de gobierno, ¿qué expectativas en el caso muy puntual de Miguel Ángel Rodríguez Mackey y de otros miembros de este gabinete? ¿Qué expectativas podemos tener en este escenario de optimismo, Juan, y de cambios que se está esperando? Bueno, lo que a mí me sorprende es que dos ministros como César Landa, que es una personalidad en el Perú, que es un personaje que inspira respeto en el Perú, presidente del Tribunal Constitucional con una impecable hoja de servicio al país, haya sido cambiado, lo mismo que el ministro Graham de Economía. Ciertamente su reemplazo de Graham como Curburneo es una persona con una gran sensibilidad social, con grandes conocimientos de economía. Lo conocemos de columnista de posiblemente el diario económico de mayor prestigio que tiene nuestro país, como es Gestión, donde él da ideas, hace alcances, considera propuestas para que la recoja el gobierno del Perú y el mundo financiero en general, que llevan y que estimulan el comercio en el Perú. Pero yo no sé por qué ha sido cambiado Graham, porque Graham también es un gran personaje, es una personalidad que tiene toda una carrera en el Ministerio de Economía, que conoce también todos los tejes y manejes del Ministerio de Economía. Ambos fueron cambiados. De los otros no los conozco, no sé cuál es su comportamiento. Conozco a Curburneo, porque Curburneo ha sido un hombre, y tenemos que decirlo, del centro izquierda, muy respetado, digamos, por tirios y troyanos, porque también la derecha le tiene un respeto y una consideración a Curburneo, y esto hoy día hay que tenerlo en cuenta, porque la derecha tiene esa frase facilonga de decir caviar, que es la misma frase que tiene la izquierda. Cuando alguien es de centro izquierda, es caviar para la izquierda y para la derecha, con lo cual se le saca del escenario político, y eso es lo que ha llevado a que el país no haya un centro izquierda ni tampoco centro derecha. Y hay una polarización de grupos que se tratan peyorativamente, una derecha, como se suele decir, bruta y achorada, y una izquierda caviar.
Y esto ha llevado a este instante que estamos viviendo, mi querido Néstor, que yo creo que es hora ya de sentarnos en una mesa, mostrar nuestras cartas, verdaderamente mostrar nuestro cariño al Perú, no solamente haciendo un llamado como hace el presidente Castillo, que hace un llamado como si por arte de magia y por, digamos, la fantasía de las palabras va a convocar a la gente. No es así. Yo creo que el presidente Castillo lo primero que tendría que cambiar no solamente su línea, sino también sus asesores. Trabajo que no se ve y eso creo que se refleja en la gestión. Vamos a esperar en todo caso a este gabinete qué es lo que realiza en los próximos meses y la misma labor de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, Juan, en la Cancillería, porque nos dice acá producción nos hace un alcance que el papá de Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha sido funcionario de Cancillería, un trabajador de excelente trayectoria, de manera que, como tú bien has señalado al inicio, Miguel Ángel conoce el teje y maneje, conoce las interioridades y también los intereses que se manejan al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta trayectoria y en este prestigio internacional que es indudable, pero que también hay intereses que manejan el destino de la diplomacia en nuestro país. En buena hora tendría que empezar a trabajar Miguel Ángel en esa línea para beneficio de todos los peruanos, porque la Cancillería tiene mucho que ver en cosas tan importantes como promover las inversiones y lo que hemos tenido como experiencia negativa, Juan, y el comentario sobre este tema final de lo que ocurrió con el vacuna Gate, ¿no? Donde una ex ministra de Relaciones Exteriores, una ministra de Salud involucradas, el presidente Vizcarra mismo, y que todavía no se tienen alguna información. Pero esas son las cosas que se tienen que ir buscando, como tú bien has señalado, de modernizar la Cancillería, de nuevos vientos, abrir las ventanas para que entre el sol y nuevos vientos, y eso se refleja no en acciones, sino en personas. Y eso creo que también tiene un mérito importante. Juan, con el comentario sobre estos nuevos vientos que estarían en la Cancillería. Sí, yo creo, mi querido Néstor, ha dicho muy bien, muy claramente. Y yo creo que hay un elemento que no solamente debe aplicarse en la Cancillería, sino en el Perú, que vuelva la meritocracia, que vuelva otra vez a tener verdadera capacidad de funcionario, alguien que ha hecho y que ha logrado los laureles necesarios, que tenga la pasta para cada función, que el gobierno se olvide de nombrar a los afiliados a sus partidos políticos. Por favor, esto es una crítica que se le ha hecho la mayor parte de los partidos y tenemos que decir que algunos de ellos verdaderamente nombraron a muy pocos afiliados de sus partidos en diferentes puestos políticos, pero hay otros que tienen una larga tradición de que cada vez que toman las riendas del país colocan a todos sus partidarios, y esa era una metodología que creíamos no abandonada porque continuaba, pero que sí sensiblemente había bajado. Con la asunción del presidente Pedro Castillo ha vuelto a reactivarse esta tesis y estas propuestas de llenar en los diferentes puestos con personajes tan preparados para desempeñarlos. Posiblemente la Cancillería sea una de las instituciones ministeriales que ha sentido menos este impacto, pero aún así lo ha sentido con algunos nombramientos aún de embajadores que no están a la altura de las circunstancias y de la demanda internacional. Y posiblemente se deba esta fortaleza de la Cancillería a su mismo peso político y a su mismo
peso y respeto que inspira en el país, que los militantes del partido en el gobierno se hayan un poco resistido a entrar, pero aún así han habido situaciones también muy poco decorosas, como el rechazo de Panamá de un embajador del Perú, que era una experiencia que nosotros no conocíamos en los últimos tiempos, desde que Venezuela rechazó a un embajador del presidente Fujimori. Creo que es un tema que hay que tomar en consideración, que hay que tener en cuenta, y que el presidente Castillo conozca los antecedentes de cada persona que van a nombrar, no solamente para ser ministro, sino para cualquier otro puesto. Es decir, puede recurrir, y lo han hecho otros presidentes, a sus servicios de inteligencia para que les den los antecedentes del pasado, que sea un pasado limpio. A veces lo que se quiere en los puestos públicos no es ni siquiera grandes títulos, grandes nombramientos académicos. Lo que se quiere es una persona que sea decente en el sentido prístino del término, no que tenga ninguna ubicación social, ni económica, ni política, sino que sea decente en su comportamiento ante la vida. Muchas gracias, mi querido Néstor. Gracias, Juan. Gracias por estas reflexiones en voz alta que son necesarias para lo que estamos buscando siempre, y con optimismo, mirando al Perú más allá de los problemas, como decía Basadre. Entonces, el agradecimiento a ti por este tiempo dedicado a nuestros televidentes, que tiene como fin nada más que mejorar como país, como personas, individual y colectivamente, que creo esa es una responsabilidad social que tenemos en BIS y que compartimos felizmente con personalidades como tú, Juan. Muchas gracias por esta participación. Creo que está quedando siempre un tema pendiente, Juan, y es, lo has señalado al final, papel y responsabilidad de los partidos políticos en estos tiempos. Creo que ese va a ser un tema que también puede ser interesante, Juan. Palabras finales. Bueno, yo creo que del rol de los partidos políticos en la política del Perú es un tema que abarca la historia del Perú. Es decir, no es solo ahora que se han organizado partidos políticos para procesos electorales. La historia del Perú está, y utilizo el término de Basadre, preñada de estas circunstancias. Siempre se han dado, pero también hay que entender que a pesar que se daban estas creaciones de partidos políticos que, digamos, eran solo de fachada, también han habido partidos políticos fuertes, han habido partidos políticos sólidos, partidos políticos que llevaban un programa de país, un proyecto de nación, una ideología que se adecuaba a nuestras necesidades. Hay que tener también en consideración, y aquí cito yo a Mariátegui, que decía: al Perú las modas políticas y hasta las modas de ropa siempre llegan tarde. Es decir, no olvidemos nosotros que el Partido Socialista, fundado por Mariátegui, el Partido Comunista, fundado por Rabines, se fundaron después que ya se habían fundado en Chile, en Argentina y en Colombia. Es decir, cuando Víctor Raúl en los 20 funda el Partido Aprista, le da él un ímpetu, porque es una, digamos, asociación del socialismo con tintes europeos, modernistas y nacionalistas a su concepción de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Creo que estos partidos hoy se han esfumado. Estos partidos no solamente se han apagado, no existen, se evaporaron en el tiempo. ¿Por qué esa
es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con estos partidos? Ya no atraen, ya no convocan, ya no llaman. ¿Qué pasaron con sus líderes? Cambiaron de tiendas políticas, cambiaron de ideología, se quedaron en el partido, cambiaron ellos de ideología y obligaron a que el partido cambiara de ideología y ya los hizo poco atractivos a los partidos políticos. Lo digo esto de los partidos políticos tradicionales del Perú. Ya ¿dónde están los líderes como Javier Díaz-Canseco, como Dahmer, como Barrante? Están los líderes como Víctor Raúl Aya de la Torre, como Seoane, como Cox, como Alan García. Desaparecieron ellos y con ellos desapareció el partido. Esto es hasta doloroso. Doloroso porque este es un espejo en el cual la gente ya no tiene en qué mirarse. Sí, esas son las reflexiones y eso es lo que tenemos que conversar. Gracias, Juan. Gracias. Queda el tema pendiente. Un abrazo y buen día. Buen día. Un gran abrazo, Néstor. Muchas gracias. Gracias también. El doctor Juan Belit Granda.